Hoy, en 678, contundentes declaraciones de Aníbal. ¿De qué manera puede llegar a impactar en todos nosotros esta flotabilidad cambiaria? ¿Cuáles son las garantías que desde el Estado tenemos todos los argentinos ante esta situación, doctor? Tema de formación típica de los argentinos que diga, ¿en qué nos va a afectar y por qué tienen que afectarnos? Si nosotros no vivimos del dólar. El dólar se emite en los Estados Unidos, no se emite en Argentina. ¿Por qué tienen que pensar que la Argentina tiene que derrumbarse? Entonces acá hay varios medios que están haciendo su trabajo como para hacerle creer a los argentinos dos posibilidades. Una, o hacerle daño al gobierno creyendo que la línea de flotación de las divisas van a provocar ese daño, cosa que ni lo sueñen ni piensen que eso va a suceder, ni van a existir cosas de esa característica. La otra es la profecía autocumplida de generar las condiciones tan malas de forma tal de que tenga que haber una devaluación y que saquen la ventaja los mismos de siempre. El Hilton se vistió de gala. Histórico triunfo de Telenoche. Martín Fierro, el mejor noticiero es para Telenoche, Canal 13. El monopolio y un claro mensaje antipolítica. El Martín Fierro de oro es para el puntero, el 13. 7K se vapuleó a un resentido la nata. Me quiero permitir un minutito porque escuché a mucha gente hablar de las preguntas. El periodismo tiene como función esencial preguntar. Ahora, no solo hay que preguntarle al poder político. Escucho a mucha gente preocupada por las preguntas al poder político. Yo estoy preocupado por preguntar al poder político, pero también hay que preguntarle al poder económico. Porque... Preguntale vos a Electroingeniería y preguntale vos a Telefónica de España, con quien laburás, y preguntale vos a Spolsky, porque ese es tu poder económico. Entonces, ya que vas a preguntar, preguntale a ellos también. Nosotros nos vamos a ocupar de preguntarle a Clarín. Me dicen, porque solo escuché un fragmento, que Jorge Lanata me instó en su programa a preguntarle a las personas que me contratan. Le recuerdo a él y a todos los faltos de memoria que ya lo hice. Y si no, que le pregunten a Francisco de Narváez. 678 y lo que nadie pregunta. ¿El ataque que sufrimos el otro día estaba al tanto? Estaba al tanto y lo repudié, y lo repudio. No, lamentablemente ustedes no repudian los ataques que tenemos nosotros. Lamentablemente ustedes no repudian los ataques que tenemos nosotros. El plagiador serial de Sirven descargó su odio hacia Sandra. Esperemos que hoy nos entre. Y si no, mañana. La Nación por Pablo Sirven. Como 60 minutos, pero risueño. Con similar impronta, 678 se transmite en el mismo canal y hora que el noticiero procesista. El sábado vi una nota de una señora que escribe en Página 12, que vamos a llamar, para no citarla, Sandra Gómez Fuentes. Y me llamó mucho la atención desde dónde argumentaba Sandra Gómez Fuentes. Porque ella citaba un libro de un periodista que hablaba de la Guerra Civil Española. Nueva embestida a la cámpora. Cuando nosotros éramos jóvenes, para unirse a la justicia teníamos que pauperizarnos, ¿no? Yo fui taxista, camionero, trabajé en el abasto, porque había que ser como los pobres. ¿Sabe qué me asombra ahora? Sí. Tanta izquierda refugiada en Puerto Madero. Ah, sí, sí, claro. No es lo que molesta, porque la verdad es que la pasan como lo mejor, sí. Y además nos echan el cuento de que quieren la justicia. Será para otra vida, como la India, ¿no? Digo, la cámpora le está haciendo mucho daño al pueblo argentino. Digo, la cámpora le está haciendo mucho daño al pueblo argentino. Una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par, para vivir, respirar y ser feliz. Necesario es para mí empaparme de tu voz. Oraré cuando el día llegue al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción. Otro día de majestuosas notis. 1. Juan Carr y la baja del hambre. El mundo, desgraciadamente, de cada 7 personas, una tiene hambre. En nuestro país, de cada 23, una tiene hambre. Tiene hambre, no tiene la comida garantizada. 1 en 23. Este es el momento óptimo. 2. En Europa elogian el modelo argentino.
bienvenue à Buenos Aires. Aujourd'hui, nous sommes en Argentine pour comprendre la renaissance d'un pays sud-américain. L'Argentine était en faillite il y a 10 ans et aujourd'hui, sa croissance dépasse les 8%. Les recettes de cet incroyable rétablissement sont très éloignées, voire totalement opposées à celles que propose l'Europe face a la crise. Lo que está pasando hoy día en la Unión Europea es un ataque especulativo y lo que no se sabe aún es si los gobiernos van a resistir el ataque. Si aquí algún gobierno va a entrar hacia lo modelo Argentina, a lo modelo Kirchner, en una batalla que permita resistir al FMI, a las políticas de ajuste, para por fin relanzar la economía. 3. Cocineros españoles. Pues la verdad es que lo que os comentaba antes, los recortes en sanidad y en educación me tienen asombrado. Yo, que España está pasando problemas, está claro. Pero que haya que inyectarles a unos bancos sospechosos de todo. Pues son sospechosos, ¿no? No me dices que 10.000 millones, 15.000 millones de euros. No, a los bancos, y esto no, a los niños les vamos a quitar de la asignatura. No, más niños en la misma clase, los profesores más horas. No hay más que ver los movimientos que está habiendo. Problemas tenemos todos y nos afecta a todos, ¿no? Esta historia de la crisis. Pero no afecta ni por los estudiantes ni por los maestros. Afecta por los gángsters que han estado manejando la economía mundial. 4. Manu en su mejor momento. En el arranque de la final de la Conferencia del Oeste en la NBA para ganarle el primer partido como local al equipo de Oklahoma con una gran actuación de el argentino Emanuel Ginóbili. Ginóbili for three. Yes! 1:16 para jugar, el reloj como aliado, va Ginóbili contra todos, el doble. Impresionante, el dueño de la pelota en la mitad de la cancha. 2 minutos redondos ahora. Ginóbili quiere penetrar, amaga arriba de mano izquierda, sí. Vale el doble, recontra, vale. Al argentino Emanuel Ginóbili amaga el pase, mano izquierda con tablero. Impresionante. No puede explicar por qué le fue así con 26 puntos. Él simplemente juega y trata de hacer el juego y lo mejor para el equipo. 5. Una visita de lujo. Jorge Alperín agradece a Aptra la nominación 678 y felicita a Docus América. Mi Martín Fierro número 10. Nunca pudo estar normal. De los 10 habrán sido 6, 7, 8. 6, 7, 8. Contemplar de tus ojos en color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor. Al pensar que estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción que dice, por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Aquí estamos nuevamente abriendo la semana en un martes que quiero agradecerles a mis compañeros, paneles. No, vinimos encantados. Yo no sé, yo nunca lo puse en duda. ¿Por qué? No, vinimos encantados. Se atacó. No empieces, tranquilo. Yo no sabía que iba Claudia a esa reunión, ¿viste? Te vendiste. ¿Quién es Claudia? ¿Y por qué nos agradeces tanto? Porque me gusta verlos, están todos muy lindos, muy arregladitos, bañaditos. Lástima yo. Cabito, bueno, ¿qué va a hacer? Por eso no te ponchan. Claro. Cabito viene con premios abajo del brazo. No necesariamente. No. Bueno, vamos a nuestro invitado del día de hoy, que es el señor Jorge Alperín. Amigo,
periodista, escritor, ha escrito una serie de libros, el último Las muchachas peronistas, y antes conversaciones con Galbraith, con Ramonet, con Noam Chomsky, con Saramago, bueno, ha hablado con toda gente muy grosa. Unos cuantos, mucha conversación. Y lo ha escrito. Y ahora conduce en las mañanas de Radio América, 11:90, de 9 a 12. ¿Qué pretende usted de mí? Junto a Luisa Balmaya. ¿Qué pretende usted de mí? La frase de la Coca Sarli, ¿no? Por supuesto. Junto con Luisa Balmaya, que le mandamos un beso también. Gracias, Jorge, por estar acá. Vamos hoy a atender lo que ha ocurrido en el Hilton hace pocas horas. El Hilton se vistió de gala y lo que nadie pregunta. Lo vemos. El Hilton se vistió de gala. 678 y lo que nadie pregunta. Más que sobre que Tinelli y Suárez están visiblemente distanciados o sobre por qué Susana parece más joven que su propia hija, la muchachada de 678 prefirió preguntar lo que nadie pregunta. Yo también aquí en nombre del periodismo independiente. Ese periodismo independiente que pretende hacer una vida de periodistas y tratar de que los comunicadores y los periodistas tengamos un camino cada día más amplio para caminar y no cada día más estrecho como el que estamos padeciendo. Bravo, que acaba de ganar Martín Fierro, que los periodistas caminan por caminos estrechos. Mira, caminos, hoy estaba viendo un informe de la realidad que se vive en México, en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Ahí se caminan sobre caminos estrechos. Donde matan periodistas cuando hablan del narcotráfico. Esos son caminos estrechos para mí. Si sos periodista y no entendés que vas a entrar no por caminos estrechos, por grietas, no te dediques al periodismo. Yo tengo la mejor con Fernando, pero la verdad que no creo en eso. Al contrario, uno que elige el periodismo va a las grietas del sistema. Bravito ya ganó muchos Martín Fierro. Pero confieso que esta vez me alegré especialmente por la valentía que tuvo al denunciar que los caminos por donde transita la libertad de prensa se están estrechando. La maquinaria televisiva de propaganda soltó la jauría para que lo ataque después de que participó en el programa de La Nata reclamando poder preguntarle al poder y que nos dejen trabajar en paz. No solo el poder político te pone caminos estrechos, el poder económico, como dijo Reinaldo, te lo pone más estrecho. ¿Sabes por qué? Porque juega con tu guita, juega con la comida de tu familia, ¿entendés? Una cosa es tener tu límite ético, otra cosa es saber que trabajas por una empresa que tiene intereses económicos, y otra cosa es ser más papita que el papa. Eso me parece una pelotuda, la verdad, me parece una huevada. Repudió el ataque a 678. Pero por supuesto, claro que sí. Repudiamos todo el programa mío, no sé si lo escucharon. Sí, lo escuchamos, pero también escuchamos como que en algún punto justificó como que era culpa nuestra o del gobierno. Jamás dije eso. Merece todo nuestro repudio y también, ¿no es cierto?, señala una vez más qué lamentable y qué consecuencias trae el ensañamiento, ¿no es cierto? Volvemos a la pregunta que le hacíamos a la presidenta de la Nación el otro día en el programa de La Nata. ¿Por qué pensar distinto te convierte en un enemigo? Jamás dije eso. Lo que sí dije es que con esa manía de la señora presidenta y de muchos kirchneristas de que el que no piensa igual es un enemigo, van a pasar estas cosas. ¿Qué le parece este paso que dio la Corte para la plena aplicación de la ley de medios? La Corte es una excelente Corte, así que sabrá lo que hace. Nos agredieron en una marcha del PRO, ¿estuvo al tanto? ¿Cómo? Nos agredieron en una marcha del PRO el martes pasado. Por boludo te pasa eso. ¿Por qué? Ah, una broma, ¿no? Y bueno, me parece una pavada que te hayan pegado, pero bueno. ¿El ataque que sufrimos el otro día estaba al tanto? Estaba al tanto y lo repudié, y lo repudio. No, lamentablemente ustedes no repudian los ataques que tenemos nosotros. Como ya dijimos, cuando un chasquibum impactó a 50 metros de La Nata y Guiñazú, 678 se solidarizó en el acto. 678 se solidariza con Ruiz Guiñazú y La Nata. Una charla donde estaban algunos periodistas, Jorge La Nata, Magdalena Ruiz Guiñazú. Desde un edificio lindero al patio de la Universidad de Palermo, donde estaba ocurriendo esta charla, partieron algunas agresiones que, por cierto, desde aquí las repudiamos. Como ejemplo de la falta de libertad que tienen los periodistas de Clarín, Florencia Echeves pudo solidarizarse con nosotros vía Twitter, pero no usar la pantalla de TN. Twitter de Florencia Echeves. Repudio enérgicamente la agresión sufrida por nuestro colega El Mosca, cámara de 678 en la marcha de ayer. ¿Cómo ves la situación de la libertad de expresión en la Argentina al día de hoy? ¿Puedo hablar por mí? Yo tengo mucha libertad de expresión, yo creo que hay libertad de expresión.
Y hay libertad también como para decir, queremos preguntar. Y sobre Bonelli, en varias ocasiones 678 recordó con tono condenatorio el archivo que refleja cuando el lobista fue agredido en tiempos de Menem. Cuando uno toma el oficio de informar, quiere decir que está listo para que le corten la cara, es una cosa que realmente llama la atención. Fue un hecho realmente que no solo el golpe me dolió el corazón, el alma, por la impotencia que uno siente, porque uno juega con unas cartas y le vienen con otras, ¿no? Y bueno, estos son los gajes del oficio, así como se agreden a otros sectores de la comunidad, se agredió y se amenazó a los periodistas. Bien, Alperín. Bueno, ese clima, ¿no?, que se crea con esa especie de repudio, no repudio, agresiones. Vamos a poner las cosas en su lugar. Me parece que el periodismo en la Argentina tiene toda la libertad de trabajar y una parte del periodismo incluso la libertad de hostigar también. Esto se ve cotidianamente de una manera que, no sé, yo tengo muchos años de periodista y yo no recuerdo una época donde uno abriera una portada de un diario, en este caso un diario online, no hay una sola de las noticias que no tenga como sustrato decir que el gobierno funciona mal y que crea... Esto no pasaba ni en la época de Ilia, por ejemplo, cuando estaban hostigándolo y presentaban la imagen de una tortuga para descalificar a Ilia. Aún allí, que había un poder militar faccioso, golpista, no había semejante grado de hostilidad y de agresión cotidiana. Es cotidiano. Yo no puedo creer que alguien hable de periodismo independiente cuando todo el tiempo se está sesgando cualquier información para llevar a la conclusión de que, a mí te digo que me duele el estómago a veces. Como periodista tengo que leer ciertos medios y me duele el estómago. Es un ejercicio insalubre en muchos casos, ¿no? De un ataque constante. Si eso ocurre en un ámbito donde no hay libertad, yo no quiero ni pensar que sería un ámbito distinto. Digo, este es el ámbito donde hay libertad. Si esos ataques realmente se pueden hacer y dicen que no hay libertad, no sé qué otra cosa esperarían. Ir a dispararles, no sé, a los funcionarios del gobierno, a los periodistas que están de acuerdo con el gobierno. Me parece que es una cosa de crispar el escenario, ¿no? Que no tiene nada que ver con la realidad. Alguna vez estando acá lo dije, ¿no? Es evidente que hay un mundo virtual donde el clima es terrible y hay un mundo de la realidad donde la gente está en otra cosa, ¿no? Creo que eso es visible. Mira, hay dos cosas que me llaman atención. Es decir, el descalce que hubo notorio entre la gente y los medios, sobre todo los medios dominantes, los medios que tienen más audiencia, el año pasado con el voto masivo a la presidenta, y el descalce que hubo este año, cuando hasta los partidos políticos de la oposición ya dejaron de alinearse con los grandes medios y votaron en otra dirección, y votaron con el gobierno. Entonces me parece que probablemente esos descalces le golpean muy duro a los medios dichos, autodeclarados independientes, como para ponerlos muy agresivos, ¿no? Sí. Parece que es una señal de que están viendo una pérdida de gravitación, digamos, ¿no? Muy fuerte, salvo en algunos sectores, y que eso los hace actuar con mucha hostilidad, digamos, ¿no? Esa es la impresión que me da a mí. Cabito, ¿estuviste ahí? Estuve ahí. Y contá. Y la verdad que nosotros lo tomamos de una manera festiva, nos divierte ir, digo, nosotros me refiero a Basta de Todo, el programa que ocupo y... ganó Matías, no ganó el programa. El programa ganó Fernando Bravo. ¿Pero te emocionó, por ejemplo, la valentía de Bravo? No particularmente, no. Me emocionaron otras cosas. No sé si sos... Me emocionó que me llamó el cocinero para que vaya a la cocina y me saque fotos con toda la cocina, eso me emocionó. Fue lo que más me emocionó Martín Fierro. ¿Qué te pareció? No, la verdad pasamos bien. Pasó algo llamativo cuando me vinieron a preguntar si ganaba 678, si era yo el que iba a pasar a recibir el premio. No estando ninguno de mis compañeros, sí productores del programa. Dije, no tengo ningún problema en pasar. Entonces, no tengo ningún problema. Y era el que iba a pasar. Mejor dicho, digo. Y tenía una cámara como esta, me estaba ponchando. Y en el momento que vino la terna,
No me poncharon. Bueno. Me poncharon nunca, poncharon una silla y poncharon a Rubén Viveros, que es un productor de Endemol, si no lo conozco a Rubén. Pero a lo mejor Viveros, si sí. te ponchaban, te tiraban con algo también. No, no creo, no, la verdad que no tuve ningún tipo de agresiones y no me poncharon. La verdad es que lo comenté al aire en el programa de Basta de Todo, dije, nos reímos con Matías, nos reímos al aire de la situación, que fue muy rara, y me llamaron de Canal 13 para pedirme disculpas, que fue un error, que no se dieron cuenta que fue un error, la verdad que me llamaron para pedir disculpas. Literalmente lo que sucedió. Perfecto. ¿Alguien quiere repudiar los ataques a Bonelli? No sabemos si hubo nuevos. ¿Qué ataques hablan? De los batatas del Mercado Central del 93. No, cualquier más allá de cualquier problema, digo, cualquier ataque a un periodista es repudiable siempre. Sí, pero ¿cuándo los atacan? ¿A un periodista o a cualquier otra persona? A cualquier otra persona, Lo que exactamente. pasa es que ellos quieren que repudie esto mismo. O sea, Pero yo me repudie a mí mismo. Hay una cosa rara que a mí que me quedó dando vueltas de la. Hay de Martín repudios que son Fierro. hipócritas. ¿Los Y repudios? cínicos. A mí me perturba más ese repudio. No repudio nada. Me da la impresión de que son repudios no sinceros. ¿No? Es como cuando alguien que después de putear a uno le pide perdón, pero sabes que la puteada es la que vale. Entonces no me importa nada. La verdad, nada. No, pero se dijo una cosa en la noche del Martín Fierro. Creo que incluso, no recuerdo quién fue, creo que alguien de Canal 13 o de Telenoche, pero la frase fue, si no hay periodismo no hay democracia. Bravo, dijo eso. ¿Bravo dijo eso? Bueno, no. Si no hay instituciones, no hay democracia. Bueno, entonces a Bravo le cuaja perfecto, porque es el señor que hizo el pase de la televisión blanco y negro al color en plena dictadura y era la cara del programa de ATC a todo color con Gachi Ferrari en ATC de la dictadura, con lo cual por eso debe ser que él piensa eso. Pero si no hay instituciones, no hay democracia. Si no hay pueblo, no hay democracia. Si no hay organización popular, no hay democracia. Si no hay periodismo, pasa otra cosa en todo caso. Igual de terrible que si no hay odontólogos, médicos, escritores, maestros, intelectuales, que es muy feo que no haya alguna de esas profesiones, por supuesto, porque le hacen mal a un país organizado y demás. Pero no es que si no hay periodismo no hay democracia. Pero ¿por qué no habría periodismo? ¿De qué estamos hablando? No, pero estamos suponete volviendo que no locos. hay. No le pasa nada a la democracia, pasa otra cosa, no a la democracia. No, sí le Guarda pasa, con Mariana, eso. porque el periodismo se supone que es el instrumento de la libertad de expresión. Si ¿Quién vos lo supone? Bueno, es así. Para mí el pueblo es el sujeto de la libertad de expresión. ¿Qué hacemos nosotros? ¿A qué nos dedicamos? Al periodismo. Y bueno, Es una ¿qué hace el periodismo? Es una profesión tan loable y fabulosa como la de ser maestro. ¿Pero por qué nadie dice que los garantes de la libertad de expresión son los maestros de primaria en una escuela de Chaco? Porque no ¿Por qué son los garantes de la libertad de expresión. ¿Y por qué yo sí? Yo no soy la garante de la libertad de expresión. Mi profesión la lo es, por lo garantía menos, de me la niego. libertad de expresión es la democracia, pero el periodismo es un Exactamente. instrumento por el cual se manifiesta la libertad de expresión. Pero ¿y por qué los diputados no? Pero cuando no hay Congreso, ¿qué pasa? Entonces, pero no entiendo cuál es la definición tuya de lo que hace el periodismo. Es un oficio que se dedica ¿A qué? Para mí, la mejor definición que yo escuché de un periodista es un juglar, que cuenta lo que ve que está pasando. Bueno. Pero eso no es la garantía de la libertad Pero de no te expresión. digo que la garantía de la libertad de expresión, lo que te digo que es con lo que trabaja el periodismo. Si el periodismo Claro. no tiene libertad de expresión, no se puede, Pero no yo puede estoy contar discutiendo- lo que pero le yo no pasa a la estoy- gente. La frase que yo escuché en el Martín Fierro fue... Pero no lo si puedes hay periodismo, equiparar a un no hay odontólogo. democracia. Son dos cosas totalmente A ver, distintas. el periodismo cumple una función que es muy importante porque es el que conecta a la gente con lo público. Exactamente. Esto no es una función menor. Por supuesto que el maestro también conecta en cierto modo con lo público, pero hay todos los hechos de dominio público que tienen que ver con las decisiones políticas y demás, no hay otra herramienta que reemplace por ahora, que conozcamos, a la labor del periodismo. Por lo tanto, el periodismo es una institución de la democracia muy importante, no menor. Pero entonces hay que decir, no menor. si no hay periodismo, si no hay instituciones, si no hay congresos, si no hay pueblo y demás, no hay democracia. Desde luego. Totalmente de Pero acuerdo está con eso, bien pero no decir que- únicamente el periodismo. No únicamente. Que fue pero lo que a donde tendía toda esa locución. está bien decir que el periodismo cumple una función muy importante. Ahora, ¿por qué plantearse si no hay periodismo? ¿De qué estamos? Digo, Ese es quiero el punto. bajarme del tremendismo que hay. ¿De qué La estamos verdad es hablando de no hay absurdo, porque el periodismo? planteo es ¿En qué ridículo. borde de abismo estamos instalando, no? Para decir si qué no hay hay que periodismo. defenderse? ¿Qué le ¿De pasa a qué hay que Fernando defenderse? Bravo? Vos sabés que yo La lo pregunta escuchaba clave es, atentamente. increíble. estamos Yo lo defendiendo. escuchaba atentamente a Fernando Bravo y pensaba, que ¿uno quedará así después de escuchar a Leuco todos los días? ¿No? No es mala la hipótesis. No, yo tengo esa hipótesis, porque la verdad lo miraba muy atentamente y me parecía que hablaba en serio. Es decir, yo no descarto que haya gente, en este caso puede ser Fernando Bravo, porque hay cínicos que mienten
y que montan sketches. En este caso yo yo sé que la Nata sabe que pasa otra cosa y dice lo que dice porque le conviene. Pero debe haber gente, pongámosle Fernando Bravo, que de verdad cree que es un campeón de la libertad que está luchando contra la tiranía, ¿no? Y me parece que esto debe ser producto del círculo vicioso de gente que solamente habla con los 4 amigos. Es como si nosotros viviéramos hablando entre nosotros. Nos volveríamos un poco locos. Por suerte no. Por suerte no. Lo que pasa me doy cuenta de eso. Estamos hablando de Fernando Bravo y ¿sabes qué es interesante? Porque yo no sé si él sabe exactamente lo que quiere decir. Ayer lo veía en un programa que lo... Eso es peor. Bueno, porque lo invitó Maxi Montenegro, ¿no?, a su programa, y entonces decía, el país según Fernando Bravo, decía el Zócalo. Y bueno, a ver, ¿qué dice? Que me dio curiosidad por el Zócalo, impactante. Y entonces Montenegro le hacía algunas preguntas sobre la realidad política, económica, la polarización, Cristina, y Fernando decía 2 o 3 veces, dijo, bueno, en realidad yo no tengo la preparación para contestarte. Me parece, y seguía diciendo, en un momento dice, tengo mucho miedo porque yo cuido el trabajo de mis compañeros. O sea que estamos en realidad haciendo un debate sobre la paranoia. Claro, sobre una persona que en realidad él mismo no sabe exactamente a quién se está confrontando y sobre qué está confrontando. No estoy preparado, dijo. ¿Fernando? A ver, hay una frase que a mí me parece que mis compañeros tienen que por ahí discutirla, no sé si en este momento. Esa frase que fue muy festejada en el mundo periodístico, digamos mayoritariamente, que es la frase de Siete Case, una de las frases, hubo frases muy interesantes, cuando dice, este es un momento muy difícil para hacer periodismo en la Argentina. Y usando la retórica y la duda, una afirmación tan vasta y contundente, porque es una afirmación muy contundente, dije, ¿por qué les gustó tanto a los periodistas? Casi coincide con lo que acabas de hacer como retrato, como descripción. Y yo me preguntaba, retóricamente, ¿antes era más fácil? ¿Cuándo era más fácil? ¿En la Semana Trágica? ¿En el primer peronismo? ¿En la época de Onganía? ¿En la década infame? ¿En la crisis del año 30? ¿En la crisis de 2001? ¿En los 90? ¿En los 80? ¿Cuándo era más fácil, Siete Case? Y me quedó la duda si no había que haber explicado, porque cuando uno dice que este es un momento muy difícil para hacer periodismo en la Argentina, fíjate que es casi lo que vos acabás de decir mucho mejor que yo, estás diciendo que es probable que haya persecuciones, que haya presiones. Es una interpretación. No, creo que entiendo Siete Case viene en el informe que viene, Sí. ¿no? Para no Bueno, listo, está bien. Tenemos un... Pero a lo mejor lo pueden discutir. Son varias interpretaciones posibles, ¿no? Sí, yo creo que para mí lo que sí coincide, con lo que interpreto y coincido, es que era más cómodo. Porque creo que era más cómodo, estábamos muchos de los que hoy estamos discrepando entre nosotros, estábamos del mismo lado porque enfrente teníamos al menemismo. Entonces era fácil, si querés, enfrentarte a ese gobierno que estaba llevando a la práctica un modelo absolutamente devastador y en el cual quedaba fuera la mayoría de la gente y entonces decir que lo que era y denunciar la corrupción frente al circo y esa pizza con champán que también representó los 90, nos convertía a todos en progres. Porque nadie se ponía a mirar como una alternativa de qué otro poder podía llegar a ejercerse desde una visión progresista de la sociedad. Sí. Yo creo que ahora, cuando hay un gobierno que con todas las contradicciones que tiene un lineamiento en trazo grueso, progresista, y que tiene muchas cosas también criticables, quienes se parapetan o siguen formateados por ese periodismo de los 90, no toleran las coincidencias. Entonces miran a los periodistas que podemos coincidir con esos trazos generales como los nuevos enemigos, que además se atreven a criticarlos. Entonces eso pasa a ser, el periodista criticado es lo peor, eso no es democracia, eso pasa a ser dictadura. Claro, porque hay una reacción corporativa de los periodistas en ese caso. Había otro factor también en los 90 que operaba
con una brutalidad que hoy cuesta percibir, porque era silenciosa esa brutalidad. Era una especie de revolución en las cabezas de todos, por la cual lo único posible era la convertibilidad y ese uno a uno, instalarlos en el mundo de esa manera. Y nadie, ni siquiera el Frepaso y todas las fuerzas que cuestionaban políticamente a Menem, se imaginaba alguna alternativa a eso. Estábamos todos con las cabezas comidas por aquel modelo, a tal punto que el propio Frepaso, cuando hace campaña en la alianza con De la Rúa, se encargan de decir la convertibilidad no la vamos a tocar. Es decir, había una barrera, pero mucho más brutal de las que hoy se pueden ver, incluso en las peleas y todo, pero que era silenciosa y era que nos habían comido la cabeza a todos. No había un modelo alternativo al menemismo. Se lo criticaba a Menem por corrupto, más que nada, y por eso el Frepaso ni siquiera cuestiona el modelo menemista, sino la corrupción. Vamos a hacer lo mismo con transparencia. Quiero decir que en ese momento no nos peleábamos, y era más fácil estar en contra del menemismo por todo lo malo que veíamos allí. Pero no para hacer periodismo. Pero teníamos... diciendo con lo que se habla y entonces quiero refutar. En realidad, una cosa es que vos te creas progresista o no progresista en ese momento. Lo fácil es ahora, no solo por lo que hablamos todos acerca de las libertades, de los grandes medios, de las redes sociales. Es fácil porque el periodismo se ha visto obligado a sincerarse. Está en pelotas. Esto es lo fácil. Si no te gusta estar en pelotas, claro que es difícil. Los que están obligados a desnudarse, como todos estamos obligados acá a desnudarnos, todo el periodismo, las empresas, los periodistas. Este es novedoso totalmente, es una nueva etapa en el mundo, no es solo acá. Ese desnudamiento, un periodista que siempre se escondía detrás del traje y de la máscara, lo pone en una situación muy difícil. Por eso es un momento difícil para algunos, este momento de hacer periodismo en la Argentina. Para mí, y creo para mis compañeros, es fácil. Yo le quería hacer una pregunta a Jorge, porque volviendo más que a la cuestión del posicionamiento político, al rol de los periodistas. Él tiene un libro que es La entrevista periodística, que son clases magistrales de cómo hacer una entrevista y que a mí me ha salvado la vida en mis clases cuando de docente. Pero hay una parte donde yo este libro lo di en los 90 y todavía hoy. Hay un momento, Jorge dice que la entrevista es una relación asimétrica, dice él. O sea, el que tiene algo para decir es el entrevistado y uno como canal, eso en los 90 era medio que no, como que la estrella era el periodista. Esto que era tan claro, ahora es como lo obvio, y yo quería como que si vos podías como decir algo sobre ese rol de los periodistas en los 90, donde la estrella era el periodista, y ahora esto que ha cambiado, que es como lo que está dando vueltas en esta charla. Tuvo que ver con una serie de procesos, la aparición de medios también. Página 12 tuvo mucha influencia, las firmas de Página 12 que juntaban a grandes profesionales del periodismo de la edad de oro de los 60, que hubo gran periodismo pero también mucho golpismo en los periodistas, paradójicamente, se juntaban con los jóvenes, que algunos de los cuales aquí tenemos, talentosos, que estaban haciendo un nuevo periodismo. Me parece que eso ayudó a crear un estrellato del periodismo, ¿no? El periodista cuestionador del poder, cuestionador primero con Página 12, digo, porque fue un medio emblemático en ese sentido, que el tema de las denuncias de las violaciones a los derechos humanos hizo punta también las denuncias de corrupción. Me parece que eso generó un tipo de estrellato del periodista, donde el periodista aparecía como una figura heroica, jugada en la lucha contra los poderes y todo, y así se dio una idealización. Yo recuerdo un colega de Clarín en esa época que me decía, mira, así como hoy los periodistas están figurando al tope del prestigio, dentro de un tiempo nos van a tirar cosas, nos van a bajar de ese pedestal y nos van a tirar cosas. Creo que ese estrellato por un lado, pero que hoy el estrellato periodístico está más cuestionado, como dice Orlando, pero además la realidad de los periodistas en ese sentido sí es difícil. En los grandes diarios, y yo tuve larga experiencia en los diarios, hoy es decadente el ambiente.
Es decir, hoy que se habla de excelencia periodística en los grandes diarios y se juntan maestrías periodísticas con universidades privadas, etcétera, en realidad la realidad de los jóvenes periodistas en los diarios es muy decadente. Es una situación muy precaria, se han eliminado los correctores profesionales, hay una cantidad de cosas que han bajado las condiciones de trabajo de los periodistas. En ese sentido sí digo que es una época difícil. En ese sentido es decadente esta época como periodista. Por ahí no se nota tanto en los grandes medios, la vidriera, etcétera. En los diarios la realidad es otra, y es muy deprimente. En eso es un cambio muy negativo, es verdad. Pero en cuanto a libertades, no sé si hubo una época... Ojo, el menemismo fue una época con mucha libertad, hay que decirlo, Hay que decirlo, fue una época con mucha libertad y todos estábamos en contra del gobierno de Menem, por supuesto. Vamos a ver el segundo de los informes sobre el Hilton vestido de gala para la entrega de grandes premios. Lo vemos. El Hilton se vistió de gala. En efecto, la entrega de los premios del Grupo Clarín resultó apasionante y 678 tiene muchísimo para destacar. Comenzando por felicitar a nuestro vencedor, el muy buen programa Documentos América, y agradeciendo a Aptra y a Clarín la nominación que nos honra. Periodístico. La policía de la provincia de Buenos Aires. Documentos América. Mucha gente estafada. América. Policías en acción. El 13. 6 en el 7 a las 8. Canal 7. Bienvenidos, aquí estamos en 678. Estamos acá viviendo, empapados de historia argentina. Es por supuesto un hecho menor, no empañante, que no hayan ponchado a Cabito, que concurrió por la radio, o al menos haber puesto una foto de Lucho o Barra. Agradezco un momento cuando era Eterno 678 y me pone una cámara, pues yo era el único que estaba ahí de programa, y no me poncharon cualquier cosa. El Martín Fierro a mejor programa periodístico se lo va a llevar. Atención, por favor. Documentos América. América. Pues yo era el único que estaba ahí de programa y no me poncharon cualquier cosa. Si ganas... Yendo a lo relevante, advirtamos esta concepción totalitaria de la gran diva argentina. Bueno, vamos a ver ahora un documental, diría yo, sobre una figura amada por todos los argentinos. Adelante, Susana. Querida, amada por todos los argentinos. Y de una diva a la otra, que aprovechando ser amada por todos, inculca imprescindibles claves para vivir. A todos los quiero, a todos los... Estoy flaquita. Hace 2 meses que no como para hoy. Para venir hoy acá y estar flaquita. Respecto del criterio utilizado por Mañeto y Siacaluga para entregar las estatuillas, la idea fue dar un claro y fuerte mensaje antipolítica. El Martín Fierro de Oro es para el puntero, el 13. Justo tras el 54% que derrotó a las corporaciones. La estrategia fue rubricada por el discurso ingenuamente funcional de Julio Chávez. Bueno, bueno, yo deseaba mucho este premio porque me lo merezco. Premios Martín Fierro, este domingo a las 20 en el 13. Me siento enormemente agradecido por tener un oficio tan humano como crear ficción. Deseo que cada ser humano tenga la posibilidad de crear la ficción que se le cante. Es el derecho que tenemos como humanos. Gracias. Uno ve gente como Julio Chávez llorando. Y es un poco sorprendente eso, ¿no? Como que le dan un montón de importancia. Entonces, en definitiva, la entidad, ¿quién se la da? Yo lo veía y me decía, ¿por qué se emocionan tanto? Porque era algo que me sorprendía, como una sobreactuación de la emoción. Pero insisto, Chávez me parece un tipo extraordinario. En el rubro periodístico se decidió premiar a los macristas Paluch y Bravo. Y fue súper meritorio que Telenoche de Canal 13 repitiera la victoria del año pasado, en el que justo también la emisora de Clarín televisó la ceremonia. Te lo queremos dedicar a toda la gente que desde hace años, la gente que en este momento está en casa, espera Telenoche todas las noches
y sigue esperando que sigamos preguntando todas las veces que sea necesario. Preguntar, preguntar y preguntar a todos y a todas. El presente de Racing. Una pregunta sobre el presente de Racing. Por suerte ganamos ayer, 3 puntos de oro. Esta es la definición de la Corte Suprema acerca de que la ley de medios no infringe la libertad de expresión. Me parece bien, se lo dice la Corte Suprema, que se verá qué ocurre en diciembre. Y también queremos decir que como periodistas de Telenoche, nosotros lo que queremos es reflejar la realidad de esta Argentina y también defender a las instituciones, porque consideramos que es nuestro deber defender a las instituciones de este país y que haya justicia para todos los argentinos, para todos y no solamente para aquellos que son amigos del poder. ¿Por qué Alfano tiene el derecho a defender las instituciones en función de quién? ¿Quién le robó ese derecho a Alfano? ¿Quién le robó el derecho a representarme a mí, a Bravo, para hacerle preguntas a la presidenta? Marcelo Borelli. ¿Quién? ¿Masachesi le va a preguntar por mí a la presidenta? ¿Me representa a mí? ¿Desde cuándo estos fulanos se creen que son el cuarto poder? ¿Te sorprendió que haya ganado Telenoche? Fue raro, porque es una terna por lo general otorgada al canal que organiza, lo que es, la verdad, una pena, porque uno ya sabe cómo es de adentro por ahí. Entonces siempre es como muy raro. La verdad que la terna este año es tan particularmente rara. Al igual que en 2011, Santo y Santi faltaron a la cita. Quizás por miedo a alguna silbatina originada en que 678 deschavó cómo operan diariamente en contra de los intereses argentinos. Precisamente contrastó el silencio. ¿Bajaron el audio? Al nombrarse a Telenoche o en los discursos de Alfano, Masachesi, Echeves y Bravo, con la ovación que recibieron las palabras de Reinaldo Sietecase. A falta de una Liberty, un Alperín o un Dolina, se destacó Reinald solo por neutral. Nótese cómo la transmisión de Canal 13 evitó enfocar a la gente que lo aplaudía y por única vez en la noche optó por un incomprensible plano genérico. El señor Reinaldo Sietecase, dicen que dicen del Plata. Es un momento difícil para hacer periodismo en la Argentina, muy complicado. Y me quiero permitir un minutito porque escuché a mucha gente hablar de las preguntas. El periodismo tiene como función esencial preguntar. Ahora, no solo hay que preguntarle al poder político. Escucho a mucha gente preocupada por las preguntas al poder político. Yo estoy preocupado por preguntarle al poder político, pero también hay que preguntarle al poder económico. Porque en una democracia como esta, el poder político y el poder económico tienen a veces el mismo poder. Porque a mí me dejaron afuera de la televisión por preguntar. Diputado, repasamos hoy las tapas de los diarios. Está la tapa de página 12, que dice que hay una investigación de la FIP que usted no puede justificar un incremento del patrimonio del 900%. En 5 años. En 5 años. Ni lo leí. No leo página 12. Bueno, pero la pregunta está. ¿Cómo puede ser? ¿Aumentó el 900% de patrimonio? Es mucha plata, ¿no? La verdad que sí, no sé, como estoy apartado de los negocios los tengo que felicitar a quienes los manejan. Si hicieron eso, buena hora. No es fácil hacer periodismo en la Argentina, hay mucha tensión, hay mucha locura, se mezclan muchas cosas, los dueños de los medios, que nosotros no elegimos, laburamos los tres en distintos medios de comunicación con distintos propietarios de los medios de comunicación. Hay algo que depende del poder político, y del poder político depende, entre otras cosas, el mapa, el escenario, Día muy especial. Porque a mí me dejaron afuera de la televisión por preguntar. Este laburo tampoco es para ser funcional a los grupos de poder, ni siquiera a los grupos de poder que nos contratan. El periodismo es otra cosa. Twitter de Dante Palma. Vergonzoso cómo el titular de La Nación descontextualiza a Sietecase. También en los Martín Fierro se pidió poder preguntar al gobierno. Los periodistas Daniel Haddad, Reinaldo Sietecase, Fernando Bravo y Marcelo Bonelli se sumaron a la iniciativa de La Nata. Disgustado con Reinaldo porque no defendió al monopolio, Jorgito Sirven arremetió contra su colega con argumentación de una precariedad sin precedentes.
Me parece una pavada lo que dijo Sietecase. Sietecase nos trata de correr a nosotros por izquierda, por el queremos preguntar. Entonces dice en su discurso a Martín Fierro, nosotros no tenemos que preguntarle solamente al poder político, sino también al poder económico. Está diciéndonos a nosotros, pregúntenle a Clarín. A mí me encanta, yo le puedo preguntar a Clarín. Ahora, ¿sabés qué, Reinaldo? Electroingeniería, una empresa coimera vinculada con el gobierno, Telefónica, una empresa lobista vinculada con todos los gobiernos, y Spolky, un chorro común. Entonces, esos son los tipos de poder económico a los que vos le tenés que preguntar. Entonces, ya que vas a preguntar, preguntale a ellos también. Nosotros nos vamos a ocupar de preguntarle a Clarín. Si él hoy le pregunta a Spolky al aire de dónde sacó la plata, yo empezaría a respetarlo un poco, pero tengo la sensación de que no lo va a hacer. No quiero hablar con Sietecase, ya hablé bastante cuando lo traje de Rosario para acá. La Nata se adjudicó la carrera de Sietecase, salió a decir que era gracias a él. Hoy era tarde en la radio. ¿No? Sí. Es como Romay o como, como Gerardo Sofovich, ¿viste? Claro, le dio el síndrome a Como Pancho Dotto. Me dicen, porque solo escuché un fragmento, que Jorge Lanata me instó en su programa a preguntarle a las personas que me contratan. Le recuerdo a él y a todos los faltos de memoria que ya lo hice. Y si no, que le pregunten a Francisco de Narváez. Me costó, por supuesto, que me echaran de 3 trabajos, pero volvería a hacerlo. Si tuviera otra vez la situación en la que estuve, que nos propusieron entrevistar a uno de los dueños del medio, la condición que pusimos en su momento fue, lo hacemos, pero le preguntamos agenda abierta. Las diferencias entre Sietecase y Lanata son abismales. Como ejemplo, mientras Reinaldo fue despedido por ser incisivo, como vimos con su empleador de Narváez, la explicación que da Lanata para explicar por qué aceptó trabajar para el vaciador de aerolíneas Mata causa risa. Ese diario se llama Crítica de la Argentina. Yo estuve a cargo de él durante un año. Quien estaba asociado a nosotros en ese momento, y lo estuvo luego, era Antonio Mata, quien alguna vez fue acusado del vaciamiento de aerolíneas. Por supuesto conocíamos eso antes de habernos asociado con él. Hablamos con él el tema, él nos dio sus motivos, nos dio su versión del asunto. Elegimos creerle, necesitábamos a alguien que pusiera la plata. Elegimos creerle, necesitábamos a alguien que pusiera la plata. El que apareció con la guita fue Mata. Bueno, ok, fuimos con Mata. Del mismo modo, cuando tuvo la oportunidad de preguntarle a Mañeto sobre chanchullos, prefirió reír entre masitas y tés de frutos rojos. Nosotros nos vamos a ocupar de preguntarle a Clarín. Revista Noticias. Entrevista a Jorge Lanata, periodista. ¿Lo vio a Héctor Mañeto? Lanata. Sí, estuve con él antes de empezar en Mitre hace unos meses. Nos encontramos para conversar. Hasta hablamos sobre Página 12. ¿Qué le dijo? Lanata. Me chicaneó. Me dijo que yo me fui de Página porque quise, que a mí nadie me echó. Y es cierto, yo me fui en 1995 porque no quería trabajar con ellos cuando Clarín compró Página. Nosotros nos vamos a ocupar de preguntarle a Clarín. Como cierre, un nuevo desafío, 678. Dice Lanata no tener problemas en hacerle preguntas a Clarín. Pues bien, 678 invita al dueño de 301 medios, Héctor Mañeto, y a los dueños de medios menores, Spolsky, Garfunkel, Electroingeniería, etc., a un programa especial al que también invitamos para realizar preguntas a Sietecase, Lanata, Sirven, Majul, Leuco, Bravo, Guiñazú, Castro y a todos los de la Corpo. ¿Se animará Mañeto? Garfunkel y Spolsky ya confirmaron. Y Lanata, tras arremeter duro contra los empresarios Ultra K, ¿interrogará a Mañeto por papel prensa y el incumplimiento sistemático de las leyes y fallos de la Corte? Nosotros nos vamos a ocupar de preguntarle a Clarín. Bueno, muy bien. Esos aplausos exiguos que aparecen en el programa a mí me ponen nervioso. Es lo mismo que recibió Sietecase de Martín Fierro, el mismo audio. Es la misma pista del sonido. Es la misma pista. Pero, una sola cosa, porque después van a hablar. Lo aplaudieron bastante, el sector donde yo estaba por lo menos fue muy aplaudido. Una sola cosa antes de continuar, que van a continuar diciendo cosas muy inteligentes mis compañeros. Me parece que el único que se equivoca, en este caso se equivoca Lanata, porque Lanata clara dice, nosotros nos vamos a ocupar de preguntarle a Clarín. Si se ocupan ellos solo de preguntarle a Clarín, las preguntas ya sé cómo van a ser. La idea es que a Clarín le podamos preguntar todos, no solo a Lanata.
Lo único que te parece. Es que me quedé pensando la obsesión por preguntarle al poder político de parte de los periodistas de los medios hostiles al poder político, ¿no? Obviamente plantea con eso que no hay libertad de expresión. Claramente está la cuestión de queremos preguntar, es para decir no podemos. Muy bien. Yo estaba mirando este acto, esta cena de APTRA, esta edición, comparaba con la que me tocó participar hace 2 años, que la organizaba Canal América Televisión. Y yo sentí que ahí había como una polémica que estaba instalada. Habló Majul, por supuesto en contra del gobierno, habló Aliberti, yo dije alguna cosa. Había un clima de polémica que ahora no había. Ahora no había. Celebramos la audacia de Siete Casas, la honestidad de plantear allí en soledad, digamos, ese reclamo de que también al poder económico se le pueda preguntar, y mirá lo que le costó, ya le saltó el perro de la nata, digamos, pero no había un clima de libertad como había hace 2 años, por lo menos, no había polémica, todo era como de un color, digamos, ¿no? Y el único que desentonaba fue Reinaldo Siete Casas cuando plantea esta cuestión de preguntarle también al poder económico. Entonces digo, hablamos de libertad de expresión. Había un clima allí, organizado por Clarín y Canal 13, esa entrega de libertad como la que yo por lo menos viví 2 años atrás. Creo que no. Por otra parte, la obsesión por preguntarle al poder, la conferencia de prensa, muy bien. Primero, la conferencia de prensa, quien tiene experiencia sabe que no es un hecho, es un formato periodístico, no es un hecho que aporte demasiado, realmente no aporta mucho, no aporta cosas relevantes. ¿Quieren realmente la conferencia de prensa para saber qué opina y qué dice la presidenta? ¿O realmente quieren plantarle en la cara denuncias contra el gobierno y decir, bueno, acá instalarle la pregunta, no importa lo que conteste la presidenta? Me parece que este es el propósito real, como cuando Macri dice que quiere reunirse con la presidenta, quiere la foto para ser consagrado como el opositor, no para dialogar en serio. Me parece que hay cosas que hay que decir la verdad, qué es lo que se está pretendiendo con eso, ¿no? Me parece que ahí salta a la vista que la obsesión por la pregunta no está hecha para poder dialogar realmente, ¿no? Sí, bueno, un par de cosas. Hablando de las conferencias de prensa, yo recordaba una de las últimas, que fue la que dio el ministro Randazzo, que el corresponsal de La Nación terminó yéndose con un insulto y un portazo, digamos. No es la mejor manera de tener conferencias de prensa, ¿no? Ni de respetar las instituciones tampoco, porque el ministro no es de facto. El ministro es un ministro de un gobierno democrático. Entonces, esa no recuerdo, creo que era encima un redactor de La Nación que estaba enojado con Randazzo porque su propio editor le había cambiado el título a su nota. Era Barrio, que el título estaba equivocado, no coincidía con lo que decía su nota, en lugar de putearlo al editor, que le puso un mal título, se fue pegándole un portazo al ministro. De eso me acordaba el otro día. Por otro lado, con el queremos preguntar. Por otro lado, el queremos preguntar no puede ser inocente y no puede estar desligado de la ruptura de contratos que han hecho los medios monopólicos desde hace ya varios años. Cuando vos rompes contratos periodísticos con los oyentes, con los lectores, con los espectadores, cuando tergiversás las declaraciones no solo de los ministros o de la presidenta, sino hasta del presidente de la Corte Suprema, cuando descontextualizás, cuando cambiás el sentido. Entonces, digamos, ¿qué periodista sos? ¿A qué le llamas periodismo? A sentarte ahí a decir queremos preguntar, realmente no se entiende. Y si se quiere preguntar, y si se habla del poder político, me pregunto de qué poder político estamos hablando. ¿Solo del poder político que encarna este gobierno democrático? Ayer declaró Lidia Papaleo en el juicio por el circuito Camps y volvió a narrar las escenas de terror en las que que tuvo que vivir y en las que fue presionada para ceder las acciones de Papel Prensa. Si quieren preguntar, la verdad que esa pregunta es medular y es mucho más, anda por cuestiones mucho más límites que cualquier pregunta vinculada al funcionamiento de este gobierno. Estamos hablando de un crimen de lesa humanidad y la respuesta del grupo no existió. Desde que esa causa entró en la justicia, el grupo contestó con entrevistas falsas, pero no mostraron un solo papel de a cuánto pagaron Papel Prensa y en qué condiciones compraron Papel Prensa.
eso se quedó sin preguntas. Tendríamos que contar mínimamente la denuncia de Lidia Papaleo, que Héctor Mañeto la amenaza de muerte a ella y a su hija para obtener la empresa. Y que si no vendía las acciones corrían el riesgo de vida ella y su hija. Estamos hablando de esa calaña de gente, porque a veces parece que es un dueño de medios, un señor rico y nada más. No, estamos hablando de esa calaña de gente. ¿Nora? Debo confesar que me harta un poco la polémica esta de la nata siempre como la alternativa de una voz supuestamente libre, cuando en rigor el argumento banal que utiliza para refutarle a 7K es eso, porque decir yo trabajo para un malo y vos también, digamos, es un argumento, bueno, vos decís una barbaridad, yo te digo otra, y por lo tanto nada, todo es equiparable, con lo cual todo pasa a ser anodino, porque si todos somos lo mismo, no somos todos lo mismo, y creo que lo que acaba de explicar Sandra muestra a las claras cuáles son las diferencias, ¿no? de la calaña de empresarios que hay en juego en todo esto. Esto no quiere decir disculpar a nadie, creo que todos los empresarios periodísticos tienen que dar explicaciones acerca de cómo se financian, ¿no? Pero me parece que es al mismo tiempo lo que decía Jorge antes de cómo esto de queremos preguntar utilizado como una demostración de la falta de libertad de expresión. Es absolutamente una falacia que le explicó muy bien el otro día Damián Loretti en una entrevista que le hicieron en Página 12 el domingo. Él explicaba esto, que la conferencia de prensa es un formato, que la libertad de expresión no pasa por la existencia o no de conferencias de prensa. Yo la verdad que soy partidaria de que existan conferencias de prensa. No creo que ese sea el limitante para nada de una posible o no limitación a la libertad de expresión. La libertad de expresión no está en juego, digamos. Me parece que cuando leemos las noticias internacionales de lo que pasa en otros países de América Latina, México como el extremo más absoluto, y nos olvidamos de Honduras, que siguen matando periodistas y no aparece en ningún lado. Eso es realmente cercenar la libertad de expresión, cuando informar sobre algo implica hasta el riesgo de la propia vida. Y acá, ¿cuál es el riesgo? Que alguno por la calle te pueda decir, gritar algo altisonante, ¿ese es el riesgo que se corre? O que otro medio te diga, bueno, mira, lo que vos estás diciendo no tiene fundamento, o estás mintiendo, demostrándotelo, argumentándotelo. ¿Cuál es el problema de eso? Eso es lo que me parece que lo que sí tienen tanto poder para reproducir esto, que pasa a ser un tema realmente de agenda en el cual todos terminamos discutiendo esta absurda puesta en escena de tipos digamos, haciéndole la claque de la nata, tipos que en primera fila, la verdad que yo no sé, en otro momento la nata dudo que se hubiese puesto a dialogar de igual a igual. Basta leer lo que escribí en el 2008 sobre Kirschbaum. Como cuando yo veo eso, yo digo, ¿quién cambió acá? Porque la verdad que el que cambió, que se dio vuelta así, es él, evidentemente con la misma lógica que explicaba lo de Mata, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué libertad de expresión estamos hablando cuando tenemos parado adelante a Morales Solá, un tipo que ha sido vocero de la última dictadura militar? Faltaba Mariano Grondona porque estaba enfermo, supongo. Nada más. ¿Viste? Mezclado en una melange donde algunos se sienten víctimas porque un medio como algunos periodistas relativamente jóvenes se sienten víctimas porque trabajan en Clarín y Clarín es denunciado por la forma espuria en que se hizo de papel prensa, entre otras otras cosas. Entonces parece que hay una gran hipocresía que hay un momento en que harta. A mí, por lo menos. Yo creo que tal vez sea un momento difícil del periodismo para aquellos periodistas que no quieren ser interpelados y que no entienden que hay que pagar un costo por defender las ideas. Entonces, porque me parece que como nunca es importante la distinción entre periodistas y medios. Entonces, en este momento donde este proyecto político ha puesto en contexto la discusión sobre los discursos dominantes y los intereses que hay detrás de los medios, para aquellos periodistas que tienen que blanquear cuáles son los intereses que representan, porque no se trata sobre la libertad de expresión claramente, sino sobre el abuso de la libertad de empresa, que es, por ejemplo, lo que viene a regular la ley de medios, para esos periodistas sí es un momento difícil. Porque me parece valorable lo que dice 7K, pero también tiene que quedar claro que
por lo menos para el periodismo no hay lugar para la neutralidad. Si estamos hablando de dónde está el poder, y habría que repetirlo una y mil veces, creo que esto ya lo hemos dicho, y si el poder está en las corporaciones o el poder está en el Estado, dentro de ese contexto, para los periodistas, para el ejercicio periodístico, no hay neutralidad posible. Ahora, no ser neutral y blanquear los intereses corporativos de los medios a los que trabajas debe ser difícil. Y eso tiene costos, y los costos hay que pagarlos. Eso es el ejercicio del periodismo. El periodismo no estaba acostumbrado a ser interpelado, porque no se trata de agredir a las personas, no se trata de agredir a Bonelli, Leuco, Bravo o quien fuere. Estamos discutiendo las ideas que representan. Cuando ayer Bravo dice en el programa de 7K que él le preguntaría a Cristina, que Cristina no podría responder, la presidenta, sobre el chico que apareció colgado en un hotel de Montevideo y se estaba refiriendo a la muerte de Iván Hein, eso habla de una idea que por lo menos expresa un alto grado de miseria. Entonces, y me parece que la miseria y la miserabilidad que exponen estos periodistas aferrados a los intereses corporativos de los medios para los que los trabajan es lo que ellos sienten que se les dificulta en el ejercicio del oficio. Bien, vamos a hacer un corte y ya volvemos con más 678. Hey, vos, quiero hacerte una pregunta. Hoy, ¿pensaste en tu abuelo? Ya sé que no tenés tiempo para nada, pero ¿sabés qué? Él seguro que sí pensó en vos. ¿Hace cuánto que no le decís que lo querés? Ya sé que vivimos en un mundo que está obsesionado con borrar las arrugas. ¿Y si cambiamos eso? En las arrugas de tus abuelos están tus viejos, estás vos. Está la historia de nuestro país, que la hicieron ellos. Abuelo, nona, bobe, tata, llámalos como quieras, pero llámalos. Si querés, te damos la excusa. Contales que pueden tener una cuenta bancaria gratuita. Solo tienen que acercarse al banco cuando cobran la jubilación. Y si quieren más información pueden entrar en www.anses.gov.ar. Los vas a ayudar un poquito y hacerles la vida más fácil. ANSES, con tus abuelos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe.